Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este episodio dedicado a la literatura infantil en México, presentado por mi compañera Andrea Rubio Velázquez y su servidora Alondra Zabaleta Hernández, ambas docentes en formación de la Escuela Normal de Tecámac. Para comenzar, hay que comprender que la infancia es una etapa decisiva en la formación de cada persona, y los libros que acompañan a los niños no solo los entretienen, también los educan, les transmiten valores y fomentan la imaginación, así como fortalecen también su identidad cultural. Hoy hablaremos sobre los propósitos de la literatura infantil en nuestro país, explorando cómo estas historias buscan despertar la creatividad, acercar a los alumnos a la lectura y también reflejar la diversidad cultural de México. Así que, si alguna vez te has preguntado qué papel juegan los cuentos, las leyendas y los libros ilustrados en la vida de los niños, quédate con nosotros, porque este viaje estará lleno de palabras, colores y significados. Bueno, para empezar, es importante hablar sobre la Estrategia Nacional de Lectura. Esta estrategia propone fortalecer el hábito lector en todos los sectores de la población, con especial atención en niños y jóvenes. No se trata solo de repartir libros, sino de acercarlos de manera significativa, creando experiencias que hagan la lectura una práctica cotidiana y saludable. Sí, porque leer no debería sentirse como una obligación, sino como una experiencia que inspira, entretiene y forma. Justamente su objetivo principal es construir un país de lectores, un México en el que leer sea un hábito natural, un derecho así que todos puedan acceder, sin importar dónde vivan o cuál sea su situación. Tienes mucha razón y concuerdo contigo, Andrea. La verdadera finalidad de esta estrategia es que los niños en las escuelas sean formados en las mejores prácticas de la lectura, que los niños no solo sepan leer, sino que desarrollen también por medio de estrategias la capacidad de comprensión que les permite identificar su realidad y su potencial para transformarse en un mejor ser humano. También es clave la observación. Observar cómo los niños se acercan a los libros, qué les llama la atención, qué emociones despierta un cuento en ellos. Eso ayuda a que los padres y nosotros como docentes encontremos mejores formas de motivarlos. Y ahí entra algo hermoso. El libro como portador de experiencias lectoras. Cada historia no solo transmite palabras, sino vivencias, también emociones y aprendizajes que acompañan a los lectores durante su vida. Exacto. Y bueno, ya que mencionas la importancia de la observación, Andy, me parece también importante que mencionemos el apartado de la estrategia, que nos habla sobre el portador de experiencia lectora. Según lo que leí, parece que un portador de la experiencia lectora es una persona que lee con frecuencia y que al mismo tiempo reconoce la lectura como algo valioso en su vida, pero además lo disfruta y gracias a ello puede contar cómo ha sido su experiencia como lector, hablar de sus gustos, compartir anécdotas y recomendar libros a otras personas. Sí, muy bien, pues me parece correcto lo que estás diciendo. Sin embargo, a mí me parece también importante que se aborden los ejes que trata la estrategia, mencionando que se trata en tres distintos, debido a que se requieren diferentes esfuerzos. Bueno, pues estos tres ejes son llamados el pedagógico formativo, el cultural y también el comunicacional. Sí, tal como lo dices, Andy, pero parece ser que la estrategia nos dice y resalta el pedagógico formativo, con la finalidad de incorporar estrategias didácticas novedosas, para que los educandos, o en este caso nuestros alumnos, desarrollen la capacidad de comprensión casual y contextual, así como el hábito y el gusto por la lectura. No es que me lo preguntaran, pero desde mi opinión va mucho de la mano con la ruta de la lectura, tocando como propósito en la literatura infantil el hecho de leer para disfrutar. Y pues también pensar para transformar y para el bienestar. ¿Qué tal desde tu punto de vista? La idea es que los niños se motivan a leer cuando ven que las personas cercanas a ellos también lo hacen. Por ejemplo,
Si en casa un padre comenta un libro que está leyendo o si su maestro cuenta una anécdota relacionada con una novela o un amigo recomienda un cuento divertido, los niños sienten curiosidad y pueden interesarse en leerlo. Así, de esa manera, al compartir y hablar de la lectura en los espacios más cercanos a ellos, se despierta en el alumno el deseo de acercarse a los libros de manera voluntaria. Bien, muy bien, Andy. Me parece que lo que mencionaste es algo que muchas personas deberíamos o deberían conocer, porque es parte de los propósitos de la literatura infantil. Y sin cambiar el tema, también podemos hablar de otros documentos revisados que van de la mano, que también nos generan estrategias, sugerencias de actividades y además también otro panorama similar al de la lectura. ¿Qué podrías decirme del texto Estrategias, acciones y conexiones para animar la biblioteca escolar? Y pues bien como lo dice el título, desde este texto el Programa Nacional de Lectura nos propone diversas estrategias, acciones y conexiones para animar la biblioteca escolar y la de las aulas. En él se mencionan muchas estrategias didácticas que se podrían llevar a cabo en las escuelas para así fortalecer las competencias comunicativas de los alumnos y que a partir de estas se pueda motivar a ellos a que lean, escriban y dialoguen sobre los distintos libros de las bibliotecas. Igual puedo mencionar que estas estrategias están clasificadas en 3 grupos. El primero, estrategias de promoción de la lectura y la escritura, estrategias de difusión de la biblioteca y de los servicios bibliotecarios, y por último, estrategias de apoyo a los contenidos curriculares. Por ejemplo, dentro de estas estrategias podemos encontrar lo que es principalmente la instalación de la biblioteca escolar, la lectura en voz alta, las historias dramatizadas. Este es con el objetivo de fortalecer la expresión oral y corporal de los alumnos. También la lectura libre, la promoción de la lectura con actividades que llamen la atención de los niños. Estas podrían ser lúdicas, los talleres, crear círculos de lectura y también además se menciona la importancia de involucrar a la familia en estas estrategias y que desde casa igual se fomente el gusto por la lectura, la reflexión y la exploración de los libros. Igual se mencionan estrategias que involucran la biblioteca con los contenidos curriculares, ya que a partir de esta se diversifican las oportunidades de aprendizaje y se enriquecen los contenidos vistos en las clases. Y pues en general podría decir que este texto da a entender que la biblioteca se puede convertir en un espacio dinámico, un lugar de encuentro y de mucho aprendizaje, mediante el desarrollo de estrategias que fortalezcan la lectura. Y tú, Alo, ¿cómo puedes hablarnos del documento Sumar acciones con la biblioteca de aula para formar lectores y escritores? La verdad, lo que te puedo mencionar sobre este documento es que para empezar me parece un documento muy importante. Desde que nos menciona el Programa Nacional de Lectura, me gusta mucho personalmente su propuesta sobre mejorar las habilidades de comunicación en los alumnos mediante la lectura. Los procesos de lectura, la verdad es que para mí son algo bastante amplios desde su objetivo, que pues es fomentar la lectura individual, el proceso de reflexión. Todo esto a mí me parece algo muy grande y bastante importante para la infancia. Considero que es un texto bastante amplio, que nos sugiere cosas importantes como la lectura en voz alta, círculo de lectores en el aula o leyendo juntos, porque son actividades que cumplen con los propósitos de la literatura infantil, como por ejemplo con fomentar el gusto por la lectura, la cultura, la diversidad, desarrollar competencias comunicativas, porque aquí nos habla sobre no solo el lenguaje oral, también el lenguaje escrito, y eso es algo que me pareció muy importante, ya que no solo enfoca un lenguaje, la lectura puede enfocar desde 2 hasta 3 lenguajes. Y pues además, Andrea, de que desde mi perspectiva nos permite vincular la escuela, la familia, la comunidad, volviendo a la lectura un acto y un proceso compartido donde no solo actúo yo como docente, sino que también actúa el alumno y actuamos en conjunto por el bien de todos. Sí, Alo. Otro tema que toca mucho es el uso de la biblioteca.
Tener un espacio de lectura dentro del aula no solo acerca a los niños a los libros, sino que también los invita a que exploren por sí mismos y a que elijan lo que ellos quieren leer, además a crear su propia relación con la lectura. Exacto. No hace falta un espacio enorme ni muchos libros. Lo importante es que los materiales sean variados, accesibles y atractivos. Por ejemplo, se pueden organizar por temas, colores o ilustraciones para que cada niño encuentre algo que despierte su curiosidad. De hecho, Andy, ¿te gustaría hablarnos sobre la clasificación de las bibliotecas escolares? Sí, hay libros informativos que buscan explicar y enseñar, como las biologías, la salud. También encontramos unos que se enfocan a las matemáticas, la tecnología, algunos otros dedicados a la historia y a la sociedad. También hay los que exploran la tierra, el espacio, la naturaleza y diferentes lugares del mundo. Y por supuesto, están los que abordan las artes y los oficios. Otros que invitan a jugar, experimentar o consultar información. Por otro lado, los libros literarios se centran en la imaginación y la creatividad. Aquí entran los cuentos de aventura, de viajes, de humor, también está la narrativa contemporánea. Dentro de este grupo se incluyen los mitos, leyendas, las crónicas, los reportajes. Además encontramos poesía, acompañada de rimas, canciones, adivinanzas y juegos de palabras. Y finalmente el teatro, con obras para ser leídas o representadas. Incluso pueden ser con títeres y marionetas. Bueno, y después de todo lo que hemos compartido hoy, queda claro que la literatura infantil en México no es solo entretenimiento. Tiene un propósito mucho más profundo. En el fondo, la literatura infantil en México busca formar lectores curiosos, críticos y sensibles. Personas capaces de aprender, pero también de imaginar un país distinto, más justo y humano. Así que el propósito es doble: enseñar y emocionar. Porque cuando un niño descubre el poder de los libros, descubre también el poder de transformar su propio mundo. Y esa quizá es la mayor misión de la literatura infantil en México, Alo. Sí, Andy, me parece que sí. Siempre teniendo en cuenta algo que resalta mucho en esas lecturas, que sería el gusto por la lectura. Esperemos que nuestros oyentes tomen en cuenta esto a la hora de planear sus clases, y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje por la literatura infantil en México. Esperamos que estas reflexiones inspiren a acercarte a los libros, a compartirlos con los más pequeños y a recordar que la lectura también construye comunidad. Hasta pronto.